Pensemos en el vino. Ha sido la bebida de reyes, de poetas, de las grandes celebraciones. Siempre ha estado ahí, en momentos clave de la historia, en el arte y, claro, en la mesa de millones de personas. Pero, ¿qué hay detrás de cada copa? Pues hay una historia que es realmente asombrosa. Y esa historia es, básicamente, la biografía del vino. Así que hoy, lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo para descubrir cómo un simple jugo de uva, cómo terminó conquistando el mundo entero. Y aquí viene la primera gran sorpresa de este viaje, el vino. Esta bebida que hoy nos parece tan sofisticada, tan compleja, en realidad nació por un descuido, ¿sí? Un accidente súper afortunado que sin saberlo cambió la historia para siempre. Y aquí es donde empieza nuestro viaje. El primer capítulo de esta historia no ocurrió en un laboratorio ni con una receta secreta, no. Fue un simple olvido. E imagínense esto. Hace unos 8 milenios, allá en la región que hoy es Georgia y Armenia, alguien juntó uvas silvestres, las metió en una vasija de barro y se olvidó de ellas. Simplemente se olvidó. El propio peso de las uvas fue rompiendo su piel y así se liberó el jugo. Y entonces pasó la magia. Unas levaduras que andaban por ahí, en el aire y en la piel de las uvas, se pusieron a trabajar. ¿Y qué hicieron? Convirtieron todo el azúcar de ese jugo en algo totalmente nuevo. Cuando alguien se atrevió a probar ese líquido que parecía echado a perder, descubrió una bebida que daba alegría, euforia. El vino, básicamente, había nacido solo. Ahora avancemos un poco. Veamos cómo ese accidente se transformó en algo sagrado, algo divino. Porque las grandes civilizaciones antiguas no solo bebieron vino, lo veneraron. Aquí es cuando el estatus del vino se fue a las nubes. Por ejemplo, los egipcios lo veían tan pero tan importante que lo ponían en las tumbas de los faraones para que los acompañara en su viaje al más allá. Increíble. Y para los griegos y romanos, el vino era el centro de la vida social y religiosa, la inspiración de los grandes filósofos y el alma de sus fiestas. Y de verdad que se lo tomaban en serio. Miren qué dato. Hace miles de años los egipcios ya anotaban en sus vasijas la misma información que buscamos en una etiqueta moderna. La cosecha, el productor, el año. Pero la gran diferencia es que para ellos el vino era mucho más que una bebida. Era como un puente directo con los dioses. Pero, ¿qué pasó? Cayó el Imperio Romano, y con él casi se pierde todo este conocimiento. Europa entró en una era, digamos, oscura, y el vino también. Y aquí es donde entran los héroes inesperados de esta historia, los monjes. En los monasterios, ellos se convirtieron en los guardianes silenciosos del vino. Con una paciencia infinita, no solo evitaron que las mejores uvas desaparecieran, sino que fueron los primeros en estudiar a fondo lo que hoy llamamos terroir. O sea, esa idea de que cada lugarcito con su suelo y su clima da un vino con una personalidad única. Su legado es, inmenso. Pensemos que las uvas más famosas que conocemos, esas que definen los grandes vinos de hoy, sobrevivieron y se perfeccionaron gracias a ese trabajo callado y dedicado que hicieron durante siglos. Ahora, la historia da un salto y cruza el océano. Dejamos atrás la Europa de los monasterios y nos vamos al Nuevo Mundo para seguirle la pista a una uva muy especial. Hablemos del Malbec. Allá en Francia, de donde es originaria, era una uva más, una secundaria. Se usaba para mezclar, y la verdad no tenía mucho prestigio que digamos. Pero cruzó el Atlántico, y bajo el sol intenso de los Andes, en la tierra de Mendoza, esa uva medio olvidada encontró su paraíso. El clima seco, la altura, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, todo eso hizo que se transformara. Reveló un potencial que nadie le había visto antes, y se convirtió nada más y nada menos que en el símbolo del vino argentino. Y aquí está el resumen de su viaje. Unas pocas estacas de vid, traídas por un agrónomo francés a mediados del siglo XIX, dieron inicio a una verdadera revolución. Ese humilde comienzo hoy se traduce en vinos que compiten de igual a igual en el escenario mundial. Y con eso llegamos al presente, a un momento fascinante en el que miles de años de arte y tradición se dan la mano con la tecnología más avanzada que podamos imaginar. El contraste es brutal. Lo que antes era pura intuición y trabajo manual, hoy se apoya en satélites que miden la madurez de la uva desde el espacio y en drones que vigilan la salud de cada planta. La precisión que se ha alcanzado es increíble. Pero, y aquí está lo más importante, a pesar de toda esa tecnología, el corazón del vino sigue intacto. Sigue siendo el fruto de la tierra, transformado por el tiempo. Y claro, sigue siendo la excusa perfecta para juntarnos y celebrar la vida.
El vino es, al final de cuentas, la historia de nuestra civilización metida en una botella. Así que la próxima vez que se levante una copa, recordemos que no solo es vino lo que se está bebiendo, son 8000 años de historia humana. ¡Salud!